Agenda Propia por biobiochile.tv. Hola, buenas tardes. Estamos en esta edición de Agenda Propia. Vamos a revisar temas importantes de la semana, pero particularmente también de esta jornada, con nuestros invitados. A mi lado, Patricia Morales, directora ejecutiva de la Fundación Progresa. Estás de presidenta subrogante del PRO, hay que decirlo, sí, porque si no, como que no informamos, pero gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Diego Navarrete, abogado, director de la Escuela Sindical de Infocap. Muchas gracias. Gracias también por estar. Y Claudio Alvarado, abogado, director de contenidos de Idea País. Hay varios temas que queremos tratar, pero yo quiero entrar con lo ocurrido ayer con esta decisión de la Corte Suprema, la tercera sala, de acoger nuevamente 30 casos. Hablamos de la ISAPRE, los planes y por así decirlo, parelé que le dio la justicia. Una vez más, no es la primera vez que ocurre, ayer fue significativo porque fueron 30 y porque habló el ministro de Salud, casi marcando un antes y un después, diciendo que de ahora en adelante va a ser imposible que la ISAPRE... Habló de bombazo, claro. Entonces la pregunta es, nos encontramos ante un fenómeno de judicialización, nuevamente, y uno se pregunta por qué esto termina en la justicia, ¿no? ¿Por qué no hay regulación? ¿Qué pasa con el mundo de la ISAPRE a partir de la privatización de un sector amplio de la salud nacional? ¿Y cómo ustedes evalúan esto de que finalmente la Corte Suprema toma esta decisión, genera aparentemente un escenario no tan nuevo, pero novedoso por las repercusiones de lo de ayer? ¿Y qué se puede esperar cuando se está discutiendo la ley de ISAPRE hoy día en el Congreso? Hay plazo hasta el martes para que el Senado la apruebe y por lo tanto este tema se ha puesto como cuña en esta discusión parlamentaria. Mira, yo diría que, a ver, sí hay judicialización, digamos, pero por una razón muy sencilla. O sea, hay ley y no se respeta. Y de hecho es tan brutal eso como que sale el presidente de la ISAPRE diciendo si no puedo subir los planes, vamos a quebrar. Y esto es lo mismo que pasó con la educación, cuando dicen tú no puedes lucrar, pero bueno, es que si no lucramos no vamos a subsistir. Y, o sea, hay una falta de regulación, sí, hay que trabajar ahí, en términos de la letra chica, pero la cuestión es súper sencilla. O sea, tú no puedes hacer esto y lo estás haciendo. Tú no puedes integrar, no puedes ser dueño de la clínica y armas un holding y eres dueño de la clínica. Entonces, tú te preguntas, ¿por qué después vamos a la justicia? Bueno, porque no estás respetando la ley. Sí, yo comparto en que obviamente hay una... Como el problema lo vemos como con dos patas. Una pata importante es por falta de buena fe y el tema de la ISAPRE tiene muchas oscuridades que hay que sacar a la luz. Está el tema de que no pueden ser dueños de las clínicas y sin embargo se dice que lo son. Está el tema que hemos hablado antes acá como bambalinas de la incomparabilidad de los planes, que cuando dicen el cliente cotiza que en verdad no es posible. O sea, de hecho yo lo hablaba la semana pasada con un profesor universitario que tuvo un problema personal él y me decía... Uno igual está preparado, no soy técnicamente así experto en la materia, pero con preparación y por el problema que tuvo, estuve estudiando 6 meses el tema de la ISAPRE a fondo y me decía, y todavía no lo puedo entender bien. O sea, aquí hay una cuestión hecha como casi que a propósito para que no se entienda. Entonces, obviamente que hay una cuestión delicada ahí, pero yo también creo que la judicialización se debe a falta de política. O sea, aquí faltan reglas claras desde el fallo del Tribunal Constitucional, que echó por tierra la tabla de factores según como se daba antes, pero no la idea en sí misma, en la medida que la discriminación y la distinción no sea arbitraria. Entonces, obviamente que hay vacío. Yo creo que esto es lo mismo que pasa en el medio ambiente. O sea, a nosotros nos faltan decisiones políticas que hagan que las reglas estén claras y que no enfrentemos estos problemas. Entonces, yo creo que hay dos partes y en las dos estamos al debe, me parece. Me parece sospechoso de que, a ver, en muchos ámbitos se habla, faltan reglas que tienen que ser puestas por la política. Bueno, ¿por qué la política en algunos temas no pone reglas? Es que yo creo que hay varios temas. Primero que nada, el financiamiento de la política. Yo estoy segura que hay muchos políticos que están financiados por ISAPRE o grandes conglomerados. Eso por una parte. Luego yo siento que efectivamente estoy de acuerdo contigo. No hay reglas claras y yo creo que se necesita un cambio de reglas. Estoy pensando, por ejemplo, en el CERNAC. Hay muchas acciones colectivas que se hacen a través del CERNAC, pero que al fin del día no son vinculantes y que no llevan a resultados efectivos. Ahí sí que a mí me parece que hay una acción política que podría realizarse claramente independiente de la ley de las ISAPRE. Luego me parece que los factores, la diferencia de factores de riesgo entre hombres y mujeres es algo que realmente ahí también se podría haber hecho algo si hubiese voluntad política. Por lo tanto, me parece que sí, la clase política está absolutamente al debe en materia de salud. Pero fíjate, a ver, les voy a poner un dato sobre la mesa. Hace, yo no sé cuánto, pero hace un buen tiempo atrás, más de 2 meses, la Fiscalía Nacional Económica elaboró un documento, está ahí en los portales, sobre el tema de la salud, sobre las ISAPRE, y habla de irregularidades o ilegalidades, hablando, por ejemplo, de la integración vertical de ISAPRE con clínica. Ese documento es de la Fiscalía Nacional Económica y ese documento fue entregado a las autoridades, pero fue entregado, por ejemplo, a los parlamentarios, senadores y diputados de las comisiones de salud.
Pero nadie ha hablado, pero no solo nadie ha hablado, sino cuando tú los llamas además no hablan. Sí. Entonces uno se pregunta, y más que más de la Fiscalía Nacional Económica, ¿qué hace una... Bueno, no es vinculante tampoco, pero una Claro, advertencia, es que una ¿no? cosa son los estudios. Una constatación. Una cosa son los estudios que hace la Fiscalía y otras cosas son las demandas que tú presentas Sí, ante bueno, la por Fiscalía. supuesto. Entonces, efectivamente, es muy grave que a raíz de un estudio de esa naturaleza, por último, el Estado no se constituya como demandante. Yo insisto, es un tema de voluntad política, es un tema de conflicto de interés que estoy segura que existe entre el financiamiento de la política. Y el hecho también que muchas veces los medios, excepto radios como esta, en el Alto es la verdad, se hacen cargo de este tema y hacen investigación un poco más profunda. Pero yo te agrego algo más. Yo comparto que obviamente aquí salta a la vista el tema de los conflictos de interés, pero a mí me parece que ese no es el único problema, porque si fuera ese, es grave, pero es fácil de solucionar, en el sentido de que uno dice que hay algo malo, o sea, que dejar de hacerlo. Yo creo que tampoco hay mucha claridad con lo que se quiere hacer, o sea, como con la visión de salud que se quiere incorporar, ¿para dónde queremos que vaya esto? Un poco lo mismo que pasaba con la educación, o sea, el gobierno del presidente Piñera me parece a mí que tomaba una serie de medidas de educación que no se habían hecho antes, pero todos sabemos que si no hubieran estado las municiones de por medio, esas medidas no se hubieran tomado. Yo creo que en el tema de la salud pasa lo mismo, es un tema que no hay una visión clara de qué queremos hacer con esto. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Porque, Efectivamente. porque también podemos terminar en una cosa bien paradojal, que a partir de la crisis, por ejemplo, de la educación superior, terminemos todos pidiendo educación gratis para todo, a destajo y sin... Bueno, Claro, sin otra considerar cosa- los elementos técnicos que también influyen. Cosas que se pueden hacer primero hoy en día, yo supongo que se puede marchar por esto, porque ya no sé con qué cara te van a salir Es a que el parar público a la es bien calle. objetivo, ese es el problema. Los Este estudiantes podría no ser centran este podría ser un fácilmente. paro bueno. Pero sí, hablando más en serio, yo comparto mucho lo tuyo del modelo. Yo no sé si hay conflictos de interés o no, o sea, no soy tan suspicaz respecto de nuestros políticos. Creo que hay políticos buenos, malos, hay conflictos de interés, no los hay. Sí creo que es algo que se ha profundizado en este gobierno, pero que responde a los 20 años anteriores de la concertación, o sea, aquí no hay nadie libre, digamos. Tiene que ver con un modelo de educación, de salud, en este caso que está explotando acá, que entiende la salud como un commodity. Y en el fondo, y la lógica de, un poco cuando tú dices no puedes cotizar, la lógica es el mercado. Tú entras a comprar, como eres un consumidor, compras salud y supone, bueno, que tú vas a tener la habilidad para leer esta serie de datos, qué sé yo. Ahora, hay una serie de preguntas. O sea, el sistema de salud tiene que apuntar a responder a las necesidades de salud de la población, ¿verdad? Y uno podría decir, mira, igual, perfecto, pueden haber un sistema privado, pero mi hijo tiene 62 años, es hipertenso, diabético, tiene operación del corazón. O sea, ¿tú crees que alguien lo asegura? ¿Tú crees que un ISAPRE lo recibe? ¿Qué hace esa persona? Y lo pongo así porque lo tengo... Está frita, o sea, no tiene cómo atenderse, tuvo que sacar a todas mis hermanas chicas y mi mamá del plan para poder... entonces tú dices, bueno, acá hay un modelo de salud que entendió que esto era otro servicio que se podía vender. Es otro negocio, porque es en otro la negocio. porque en la medida que eres riesgoso te sacan. Entonces al final, cuando tú más lo necesitas, te dicen, Sí, hasta aquí claro, nomás de acuerdo. llegamos. Sí. Es que yo creo que además hay otro factor, o sea, no se puede comparar obviamente con la educación superior, pública, que uno quisiera gratuita, pero efectivamente en la medida que la salud pública no sea tan competitiva en términos de calidad, de tiempos, de acceso, como la salud privada, es evidente entonces que las ISAPRES pueden hacer y deshacer como quieran. Entonces sí, a mí, en términos de modelo, ahí recojo lo que usted señala, a mí sí me parece que hay que realmente hacer de la educación, de la salud pública, un área muchísimo más competitiva, porque si no, no está completamente a la merced de los precios que fijen las ISAPRES. Y yo creo que ese es un tema que no se ha abordado con suficiente No, interés. y al final este es un problema que tenemos los privilegiados que podemos acceder a ISAPRES, que en Chile somos más o menos el 20%, poco menos, de hecho, claro. poco menos. Ahora, claro, yo comparto de que, y no solo pasa con la salud, efectivamente con la educación y con otros ámbitos de la vida social que han sido tratados como un mercado más, que hay que repensar eso, o sea, que nuestro modelo de desarrollo ha muchas veces olvidado otras dimensiones tanto más importantes que la pura lógica del intercambio. Pero el problema es que lo que pasa con la ISAPRE es que ni siquiera funciona con la lógica del mercado bien monopolio. entendida, de buena fe, o sea, lo mínimo un mercado es que uno pueda comparar Es que es poco comparar la transparente, oferta, es poco la transparente. transparencia. Entonces, yo creo que acá la cuestión es inaceptable y en ese sentido yo creo que también este problema representa una oportunidad para los bloques políticos que muchas veces son criticados por no atender estas cuestiones, o sea, porque tú podrías decir, no sé, por ejemplo, la gente de derecha en verdad ve esto como un mercado, es que si lo veis como un mercado, igual tenéis que hacerte cargo de esto, o sea, no hay excusa, o sea, lo veáis como mercado, estéis dispuestos a repensarlo, o sea, no hay dos El problema opiniones. es que cuando tú lo ves como mercado, lo que vas a hacer va a ser la misma discusión que hubo en la mesa de educación, donde tenías un grupo de cabros
diciendo, mira, hay un modelo que no funciona, y tenías un gobierno que respondía diciendo, mira, le vamos a poner más lucas, más becas, más no sé qué para que funcione más. Y tú, un grupo de cabros que respondía, no, o sea, No es un tema de como que subsidio. no se cruzan Dos los niveles discursos, distintos, digamos. sí. Entonces, ¿cuál es el susto que yo tengo ahora? Porque está hasta el martes para discutir esto en el Congreso. Nosotros somos así como bien alarmistas. Chile es un país bien extraño, me cree que con una ley lo soluciona todo, Sí. de partida. Y funcionamos en base así como a estos grandes escándalos. Y esto es lo que, y esos grandes escándalos Memoria a corto generalmente plazo, duran poco. movilizan a bloques políticos, donde efectivamente comparto, a veces no hay mucha reflexión en torno a los temas, entonces hay que dar una respuesta rápida a esto. Y probablemente nos va a salir, así, no quiero ser pesimista, pero nos va a salir así como un engendro medio raro, con un par de cotas, y también con cuestiones más bien gatopardescas, así como pongámosle una cota a los factores, pongámosle una traba por acá a la subida. De hecho, alguien lo decía de la mañana. El IPC referencial que se transforme como en el gran instrumento. Exactamente. Que Y recuerdan fue son gatopardismo. la gran cosa del 2012. Sí. Entonces, Pero insisto, a mí lo que me llama la atención es que aún no haya nada, o sea, respondiendo a la pregunta inicial de Nivaldo, o sea, ¿por qué los políticos no se han hecho cargo de esto? Yo creo de verdad que no hay excusa, o sea, hay tema y tema, y este le ha venido por todos lados, o sea, el fallo del Tribunal Constitucional fue hace rato, no fue el mes pasado, y estamos en Es que yo nada. creo que hay una reflexión doctrinaria muy importante. Yo sí creo que hay un sector de la clase política que le complica casi que existencialmente intervenir en el mercado. Que tú dices, obviamente no es un mercado competitivo, es un monopolio, una integración, pero sí, yo sí estoy segura que hay un factor doctrinario que impide muchas veces... Ideológico. Sí, absolutamente. Y Pero incluso ideológicamente uno podría pedir más competencia. O sea, por último. porque O sea, un mercado de verdad. Porque cada vez hay menos ISAPRE, Claro. por ejemplo, Sí. como Sí. AFP, ¿no es cierto? Cada vez hay menos AFP. El ingreso, las barreras de entrada son gigantescas, entonces... Pero no hay intención, sí, es que no hay intención política. Y ¿Qué tiene que ver sin con la ser concentración, suspicaz- no? Y sin ser todo suspicada, el- bueno, ¿cuál es la explicación de que no haya voluntad política? Ok, puede ser que nuestros parlamentarios no sean lo más eficientes y un criterio de flojera, pero Pero te agrego una cosa. Sí, la Hay pregunta es si hay una alternativa, porque también en la política uno no solo puede decir, mira, esto no me gusta, sino que estoy proponiendo no, y tú ahí... hay alternativas. Por ejemplo, cuando dicen, o sea, nos dicen los planes aumentan porque también el costo de salud aumenta, porque los remedios aumentan, aunque muchas veces las ISAPRES no te cubren los remedios, pero en fin. Entonces, a mí la primera consideración sería regular el precio de los bienes y servicios asociados a medicina que suben. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los remedios? ¿Cuáles son los precios referenciales? O sea, depende. Hay diferencias en algunos remedios específicos entre farmacias, otros hay colusión. O sea, sí es posible regular todo el mercado de la salud, ya sea en remedios, ya sea en servicios, y ver cómo son los precios a partir de ahí, cómo se van calculando los aumentos de los planes que son completamente ficticios, que no tienen forzosamente que ver con el uso del plan del año, sino que hay otras consideraciones también que a mi juicio sí se pueden regular. Ahora, en ese sentido también es bueno ver, y yo reconozco que no soy experto en la materia, cuánto aporta al menos mejorar la situación la ley que se está proponiendo y de la que hemos hablado acá. O sea, yo de lo que he leído me parece que versus la situación que estamos hoy día y con los problemas que se aducen, este IPC de salud igual mejora la cuestión en cuanto a tener cierta claridad y en consecuencia no sigamos con esta jurisdicción Sí, pero no escandalosa. tanto al principio. Yo soy de los que cree que hay que repensar la cuestión de manera más Bueno, profunda. hay 36.000 acciones judiciales. Es que, Y van a seguir viniendo. y eso, O sea, y eso es para bien que interesante dimensionemos, porque- digamos que claro, que eso o sea, también provoca un... O sea, hay una externalidad negativa en el lenguaje economista, digamos, habla tanto del mercado, muy grande, o sea, que se produce a nivel social. O sea, la cantidad de causas del porcentaje total que se van a estos temas, y ahí yo creo que es donde las ISAPRES también deberían Deberían como- haber sanciones, porque si tú vas a entablar una demanda ante tribunales, lo lógico también es que te paguen esa energía y ese tiempo gastado, No, y porque por tú eso es estás que- haciendo eso para volver a costos. Es que yo creo que a las la ISAPRES visión ayudan cero. muy poco a su imagen, porque lo que ha pasado con estos recursos de protección que, como decíamos, o sea, todos saben cómo funcionan, es un trámite y va, se hace, o sea, es absurdo, o sea, Los defienden, hay una sí. falta de buena fe, hay la manera de abordar el tema Porque no hay que... ningún impacto. Pero finalmente, que no ojo, importa. también ojo que con una cosa que no es menor. Yo sé que el tema de la ISAPRE está como núcleo, pero tú lo dijiste al principio. Este es un tema para el 15%, privilegiados, 20% de la población. Tú me decís competencia, bueno, ¿y qué pasa si el sistema público entra a competir acá? Así como un dato concreto. ¿Qué pasa si nosotros pensamos... yo me acuerdo del ministro Hinspeter, cuando partía, que estábamos con la época del terremoto, donde él dice, mira, yo trato de ponerme en el lugar de la gente que sufre, que se quedó sin casa, y dice, entonces apago la calefacción en mi casa para entender lo del frío. Y a mí me casi un ataque cuando vi esa frase. Pero esto es un poco parecido. En el fondo, y se expresa muy bien en lo que dice el presidente de la ISAPRE, no me acuerdo el nombre, Doran, donde dice, oye, en el fondo el 10% de los casos sube luca nomás al año. Es como, sube luquita, ¿cachai? Es poquito. Claro, a mí, al 20% de la población no me duele tanto. De hecho, puedo pasar el año honestamente sin revisarlo. Pero tú dices, bueno, ¿qué pasa para el resto?
Y ahí está el tema, ahí está el problema grande. Bueno, y por eso es que yo te decía que a mí me parece que una de las razones que explica el por qué estamos como vacío en esta inacción es la falta de visión de lo que se quiere con la salud en general, porque si uno quiere ver la mirada como global y las reglas claras en su globalidad y cómo nos hacemos cargo como país de este tema, obviamente que esta es solo una arista. Y tú en un orden lógico de pensamiento, tú lo que quieras hacer con esto responde a una premisa media. Y esa es la que yo no veo presente en materia de salud. Ni menos como debate. Y también sería una oportunidad para los presidenciales ahora, porque yo tampoco he escuchado a ninguno de ellos plantear así como su bandera nacional. Por ahora tenemos plazo al martes, a ver qué sale de aquí al martes. Vamos a hacer una pausa, vamos a estar de regreso con ustedes con otros temas. Les dejamos el Facebook, Radio Bio Bio, y el @BioBio en el Twitter para que nos puedan hacer comentarios. Terminan ellos. Ya, volvemos aquí a Agenda Propia y vamos a entrar de lleno a lo que ha sido el conflicto de la Araucanía, pero hablando y tomándonos, por así decirlo, de la entrevista que dio Marcelo Chilling, que recordemos estuvo a cargo de la oficina, en lo que fue la persecución y desbaratamiento en realidad del grupo de extrema izquierda una vez retornada a la democracia. Él dijo varias cosas, dijo que este es un tema político-policial, que aquí está todo centrado en lo policial, y que hay que atacar las causas políticas para que desde las causas políticas legítimas del pueblo mapuche no se genere la legitimización, por así decirlo, de los violentos. A mí me parece un análisis interesante. Yo sé, tengo algunos datos, digamos, de algunos informes policiales, digamos, que han sido elaborados, donde se está asociando el incremento de la violencia por la cumbre Unión Europea-CELAC, que viene a fin de mes, como para generar un ambiente político en torno a... Y esto nos remite nuevamente que estamos frente a un problema político. ¿Qué se podría esperar en los próximos días? Porque por un lado está efectivamente la búsqueda y persecución de quienes cometieron el asesinato de la familia o el matrimonio Luxemburgo-Macay, digamos. Pero aparte de eso, ¿hay alguna posibilidad, algún espacio para generar conversación, debate? Bueno, varios temas. Yo creo que este es un tema político que tiene que ver obviamente con los derechos de los pueblos originarios que no están reconocidos en Chile ni siquiera en la Constitución, para empezar, a lo cual se suma un contexto socioeconómico de desarrollo regional muy débil, pobreza, que lo cual no ayuda obviamente a generar canales de conversación. Y a eso, a mi juicio, se agrega un mal manejo político de este gobierno que en general no ha sido capaz de establecer puentes con las distintas comunidades sociales o los movimientos sociales. Yo creo que tú tienes razón cuando señalas que esto en verano en general recrudecen este tipo de situaciones, pero además hay un evento como el CELAC que por lo tanto sirve como mecanismo de presión ante la comunidad internacional. Yo no creo que antes de ese entonces se generen lazos de conversación por lo que ha sido en general el desempeño de este gobierno en esa materia, digamos. En general lo que uno observa es que siempre el movimiento social o la crisis social tiene que llegar a un punto muy extremo para que realmente se establezcan o se lleven negociadores. En fin, recordemos lo que fue el exministro de Energía Álvarez cuando fue negociador, que al final lo sacaron, en fin. Yo no tengo mucha fe de que esto pueda solucionarse en un corto plazo. Lo que sí me parece interesante analizar es lo que tú dices, es decir, la sensación de que el propio movimiento no es que se esté desintegrando, sino que hay descolgados, que grupos minoritarios, mucho más violentos. Yo creo que hay muchos grupos, además, yo creo. Exacto, con los cuales es muy difícil discutir, razonar. Dicen también que hay muchos jóvenes, algunos vienen de Santiago, algunos anarquistas, entonces...
en la medida que tú no validas el interlocutor institucional, entonces también corres el riesgo de tener que encontrarte con múltiples Sí. grupos Pero ¿cuál es el descolgados. interlocutor? Nadie se puede arrogar la voz del pueblo mapuche. Exacto. Históricamente nunca lo pudieron hacer y por lo tanto sobrevivieron así. Es que de hecho, eso, Daniel, disculpa, eso es muy interesante porque, mire, yo creo que en este tema tan complejo es muy interesante ver qué han dicho las personas que pareciera ser que se han interiorizado más, que han estado más presentes y que en general parecieran no responder sus dichos a lo que tradicionalmente se espera de sus sectores. Pienso, por ejemplo, en el diputado Arenas, que ha sido como absolutamente. el ejemplo, Sacó la carta al el ejemplo respecto. paradigmático estos días. Y ellos, ¿qué es lo que te dicen? Que no existe la solución mágica, que en verdad el primer problema que tenemos frente al respecto es que no sabemos bien qué pasa. Y lo que tú decías, que no hay un pueblo mapuche, un representante, porque de hecho ellos no responden a las categorías políticas occidentales típicas, no son una nación, hay muchas facciones, y por eso es que yo creo que una de las medidas que hay que tomar para ir avanzando, sabiendo que no hay receta mágica ni solución de un día para otro, es intentar conversar entre todos los involucrados. Y yo creo que ese todos debería involucrar, aunque parezca como redundante, a todos, o sea, desde los más extremos, O sea, ONG involucrada. ¿alguien debería el gobierno ir a hablar con Héctor Yaitul a la cárcel? Claro. Digo yo. Yo creo que sería un buen Sí, gesto. sí, sí. Ahora, Es que yo, de hecho, creo que sería un gesto importante y ojalá que esta cumbre que se anuncia y ojalá que más diálogo, o sea, yo creo que... Sí, lo que pasa es que la cumbre, fíjate, hoy día el intendente de la Araucanía dijo algo bien notable, que ayer Aucán Wilcamán convocó una cumbre, pero dijo, a ver, pero hubo una reunión hace unos meses atrás donde se convocaron a todos y él dijo que no venía porque no reconocía el Estado de Es Chile. que para allá voy. Efectivamente, Entonces, en A eso este me refiero. discurso de aquí para allá, ¿en qué lugar generamos alguna mínima intersección para a eso me reconocernos refería Mira, yo mutuamente? creo con que- todo. Dame un segundo digo para terminar la idea, porque yo por eso hablaba de todos. Efectivamente, hay 37 comunidades que están participando en un área de desarrollo indígena que no son invitadas a este diálogo que anuncia la CAM por no ser representativo. Entonces, yo por eso ponía el punto de todos los involucrados, porque no sabemos qué es lo que pasa. Ese era mi foco inicial. sí, yo no sé, es que a mí me parece, está bien, hay que involucrarlos a todos, pero eso a mí me huele así como a estas grandes comisiones de, ya, ¿y quiénes son todos? Yo nunca he visto una mesa que saque una conclusión razonable cuando hay 50 personas encima, o sea, sí, hay que involucrarlos a todos, ahora hay que ser inteligentes en ese diálogo. Entonces, hay dos cosas. Primero, la ANI. La ANI tiene dos pegas ahora. Agencia Nacional de Inteligencia. Sí, para la Agencia Nacional de Inteligencia. Y a nivel policial hay una pega que es muy concreta, que es, bueno, quién cometió el homicidio, que es una pega netamente de investigación policial y efectivamente yo creo que puede dar mucha tranquilidad a la zona, juzgar lo que corresponda, ¿ya? Segunda cosa, hay un tema político, ¿verdad?, que responde a un reconocimiento. Mira, acá hay algo bien interesante, cuando aparecen todos estos voladores de luces con la ley antiterrorista. La ley antiterrorista responde a la siguiente lógica, que es desde el derecho, dice la idea es básicamente la siguiente: yo desde la democracia y manteniendo las garantías de derecho, no puedo enfrentar a aquellos que no están dispuestos a respetar esos mínimos. Por lo tanto, la lógica, y Jacobs, que es un autor bastante conocido, dice, este tipo, el terrorista, lo que hace es autoexcluirse, por lo tanto yo ya no lo trato como ciudadano, sino que lo trato por fuera. Entonces, cuando tú entras con todo ese discurso, tú lo que estás diciendo, y todos sabemos acá, que este sujeto que quema está absolutamente identificado con los mapuches, o sea, eso es lo que está en el imaginario. Tú estás diciendo con un discurso, yo voy a entrar y no estoy tratando y no voy a considerar a los mapuches como ciudadanos válidos. Ni por lo tanto es imposible establecer un... Claro, la autoridad diría a ese mapuche, Claro. no a los. Exactamente, primero. Y segunda cosa que es central, probablemente acá no se trata, y yo creo que esta es la apuesta, no se trata de con quiénes vas a dialogar en principio, o sea, no se trata de sumarlos a todos a la mesa, se trata de qué vas a poner arriba de la mesa. Ahí solitos se te van a alinear los que estén interesados, o sea, se van a alinear solos. ¿Por qué? El tema mapuche tiene de fondo una reivindicación territorial, cultural y política que tiene que ver con que tú pongas arriba de la mesa para negociar el cómo vamos a recuperar tierras. Mecanismos más, mecanismos Recuperar No, y aparte tierra, reconocimiento pero hoy día hay fundamental. autonomía. ¿Y cómo tú le vas a reconocer Exigencia de autonomía. Sí. Eso es lo que no están sé si pidiendo. autonomía, O sea, yo pero primero ¿cómo tú le reconoces como reconocimiento. pueblo? Ellos hablan directamente de autonomía, están pidiendo... Es que Pero hay yo varios vuelvo- grados. O sea, no, hay muchos grados, desde lo quienes dicen... fundamental es que desde- para mí lo fundamental es reconocerlos como tales. O sea, a partir de ahí, en el fondo, tú puedes generar otro tipo de discusión. Sí, pero fíjate que yo insisto con mi punto por una cuestión que tal como decía Nivaldo, o sea,
las demandas son muy distintas según con quién tú hablas. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que aquí falta poner claramente sobre la mesa qué es lo que se quiere hacer. Y eso muestra que hay una falla de este gobierno, pero también muestra que la entrega de políticas de los gobiernos anteriores tampoco fue una medida eficaz porque hoy día estamos como estamos. Entonces, yo creo que obviamente el problema es político, falta poner claro sobre la mesa, pero nuevamente hay que saber muy bien con quién se dialogue y qué es lo que quieren cada uno de ellos, porque lo que para algunos es como mínimo indispensable, que es el reconocimiento de los pueblos originarios en la Constitución, para otros dice, oye, es una cuestión de papel que en verdad no me soluciona nada lo que yo vivo hoy día, no me garantiza nada. Entonces, por eso es que yo creo que acá hay que superar las visiones estrechas. ¿En qué sentido? En que lo que decía Diego, de que la mano dura y que con eso basta, es muy estrecho, porque esa es una dimensión muy mínima del problema. Pero yo creo que también es estrecho el otro lado cuando te dice, como no, mira, acá en verdad este crimen en verdad no fue tan grave, porque en verdad resulta que acá la entrega de tierra, y tú lo has dicho, pero por lo mismo es que yo creo que hay que tener claridad de que, ojo, ni uno ni otro, o sea, yo creo que lo que faltan son actitudes como la del diputado Arena, o como la del senador Escalona. Diputado Arena, que señaló muy clarísimamente que más violencia no resolvía nada. Así es. Cuando él es de los diputados duros, digamos, de la alianza, y lo dijo explícitamente. Y eso te lo ha dicho, no sé, Sebastián Donoso, que era asesor indígena para asuntos indígenas del gobierno hasta hace un año atrás, creo que dice lo mismo. Y por el otro lado, el senador Escalona, que no dudó, esta cuestión pasó, el crimen atroz que vivimos, y al día, a los 2 días, sacó una columna diciendo antes que muchos otros parlamentarios, oye, esto es injustificable. O sea, yo creo que tenemos que tener las dos caras sobre la mesa, o sea, ser capaces de al mismo tiempo condenar lo que pasa y no perder de vista que el problema político que está detrás va mucho más profundo y la mano dura, así como por discurso, no resuelve nada. Ojo, ahí está el pecado de la Agencia Nacional de Inteligencia y de todo el discurso policial. Porque la pega de la inteligencia precisamente es, hay una pega policial, pero hay otra que es que tiene que ver con esta reivindicación por lo siguiente, porque el otro día escuchaba a Bengoa que explicaba muy bien, y hay un punto que no es menor. Esto no pasó hace 500 años, esto pasó hace 100 años, 130 años. Y los mapuches identifican muy bien, oye, esto era de mi abuelo, o sea, fue mi abuelo el que sufrió esto, está muy internalizado. Yo diría hace 30 años empezó a ponerse no, pero digo... Sí, pero el tema del despojo, que es lo que yo hablo, ¿no? En la pacificación de la Araucanía. Que el ingreso de Chile al sur del Biobío como Estado, digamos. Exactamente. Y capturando tierra. Exactamente. Entonces, si tú no pones este tema sobre la mesa, y lo digo así con todas las condiciones, pero si tú no estás dispuesto a negociar esto y a buscar reparaciones desde esa lógica, que pueden ser políticas en términos de políticas de discriminación positiva a los mapuches al Congreso, pero no le pidas a los mapuches que dejen de ser mapuches, sino que ve cómo tú integras eso dentro del país. Si tú no pones eso, automáticamente, ¿qué es lo que empieza a pasar? Aparecen estos discursos donde tú vas legitimando la violencia. Tú vas legitimando, no digo que yo lo justifique, pero se empieza a legitimar la idea de que, bueno, mira, si no me dan la posibilidad por acá, hay que buscar otras vías. Primero hay que marchar, después hay que protestar, después hay que tomarnos algo. Bueno, Yo quisiera agregar otra cosa. Estoy completamente de acuerdo contigo que más violencia no soluciona nada, es una mirada absolutamente estrecha, pero también yo siento que hay un problema de construcción de identidad a nivel de los chilenos. O sea, todavía ahí se habla de pueblos originarios claramente, pero también los mapuches como si fuera algo aparte, cuando en realidad yo siento que somos todos la mayoría de ellos está en la región metropolitana. Exacto. Entonces, además, en el fondo siento que hay un problema de construcción de identidad que afecta obviamente nuestra cultura, que depende también del Ministerio de Educación. Yo estoy pensando en una educación cívica, en construir identidad de esa forma que no se está haciendo. Entonces, casi es como tratar al pueblo mapuche como si fuera una cosa externa. Ojo, y como externo, o se demoniza, o se idealiza. Claro, porque entonces, si tú le cedes terreno, estás cediendo terreno casi con un extranjero. Y eso es muy importante porque efectivamente todos en Chile, la inmensa mayoría, salvo excepciones, somos mestizos. O sea, y al mismo tiempo, y los mapuches son chilenos. Pero en Chile hay un tema de clasismo profundo. O sea, a mí me ha tocado muchísimas veces tener discusiones muy virulentas respecto a yo no tengo ninguna sangre indígena. Y bueno, eso es uno de los talones de Aquiles más profundo en nuestra sociedad, digamos, el tema de la discriminación, la estratificación social, donde cada uno trata de ubicarse en el lugar donde está para abusar del de abajo, porque el de arriba ya está abusando de ti. Y yo aunque creo sea que simbólicamente, no, eso no es menor. Si uno se siente pero que no parte... ¿cuál es el espacio de integración? Si el espacio de integración debería ser la escuela pública. Exacto. Estamos entrando a otro tema, pero la escuela pública es el espacio de integración ciudadana donde no importa tu origen social, el gran argumento... tu raza, tu ideología. El gran argumento de estas cosas, cuando tú defiendes lo que se llama la discriminación positiva, que en Estados Unidos se da mucho con el tema de la raza, el tema de los negros, y siempre tuvieron políticas que nos pasa un poco lo mismo a nosotros, así como hagámosle escuelas de igual calidad, pero para los negros y otra para los blancos, o qué sé yo.
o cuando se empezaron a generar admisiones o acciones de discriminación positiva en favor de los negros, los blancos reclamaban, pues, ¿por qué yo, que me esforcé, que tengo mis notas, por qué? Y el gran argumento es ese, no es tanto, ya, hay una reparación histórica, una serie de cosas, pero también es, compadre, nosotros entendemos ¿cómo se llama? La construcción de No, identidad. entendemos el sé. pluralismo realmente como un valor. Estamos dispuestos a que otros entren y nos digan, mira, ¿sabes qué? Hay otra forma de vida. Estamos dispuestos a que una machi nos diga, mira, yo creo en esta forma de organización y nos mueva eso. Los vamos a dejar entrar al Congreso y por eso esa pregunta es súper un poco concreta. más allá, o sea, en el sentido de la construcción de identidad. Si yo pienso en Francia, eso del el colegio único, digamos, se da muy bien. Es decir, construcción de identidad a partir de distintos pueblos originarios. Si yo estoy pensando sobre todo en los países del Magreb, es Yo decir, la discrepo, presencia de Tenemos que hacer la última pausa. Vamos a volver, vamos a ir con este tema, pero relacionándolo con lo que fue la movilización de los camioneros, la mirada o la actitud que tiene el gobierno frente a las movilizaciones sociales, porque se fue una movilización social finalmente, pensando en lo que va a ocurrir este año. Última pausa y regresamos. Último bloque. Recuerden, Radio Bio Bio, nuestro Facebook, @Bio Bio, nuestro Twitter, para que nos escriban en este último tramo de Agenda Propia. Estábamos hablando obviamente de lo ocurrido en la Araucanía. Yo quiero hablar también de lo que pasó con la protesta de los camioneros. El ministro Andrés Chadwick salió avalándola, después matizó el discurso señalando que respaldaba la movilización como condena a la quema. Son 79 camiones quemados, no es poco, pero diciendo que no estaba de acuerdo con el bloqueo de caminos. Y uno se pregunta, en un año electoral, en un año donde probablemente movilizaciones sociales van a haber, porque hay muchos conflictos sociales que tú has puesto sobre la mesa. ¿Qué tú podrías esperar uno del gobierno en este tramo, tironeado por sus candidatos presidenciales que van a tener que aproximarse a los movimientos sociales, tironeados por lo que puede ser las últimas evaluaciones que tengan? Y en un caso, por ejemplo, como el de la Araucanía, donde efectivamente hay razones de los camioneros para protestar porque se sienten inseguros. Yo siento varias cosas. Primero que nada, el Estado no puede renunciar a su rol, a pesar de estar en un periodo electoral. Todos sabemos lo que significa, pero... los camiones tienen que estar desbloqueados, dices tú. Es que yo creo que sí, o sea, yo creo que... No, pero no ¿Y en por la Aysén, fuerza. y cuando estaban bloqueados en Aysén, había que despejar el camino? Pero es que depende, porque en el fondo... Es que la aplicación de la, es que No sé, cuando porque decimos que la aplicación de la ley tema depende... Es que el tema es la violencia que tú aplicas y el tipo de negociación que tú generas. Para mí el Estado lo que tiene que hacer es regular. Y eso no significa tirar todos los carabineros a la calle, sino pero generar despejar el mecanismos- camino, despejar los caminos a todo evento, en el caso de una movilización, sea de quien sea de los camioneros, sea de los pescadores artesanales. Es que no es a todo evento. O sea, para mí depende mucho el cómo. Yo sí creo que acá la forma es igual de fundamental que el fondo. Lo que me parece inaceptable son declaraciones como la ministra Matei, que dice, bueno, sí, yo entiendo a los camioneros porque están arrancando su vía, en fin. Y eso no aplica para los otros movimientos. Pero que encontramos también declaraciones de muchísimas dirigentes de la oposición diciendo, yo entiendo a los pescadores artesanales, así que está bien que quemen. Yo creo O sea, que el tema que pone Nivaldo sobre la mesa es la lección positiva que podemos sacar de lo que pasó, porque efectivamente yo creo que el ministro Chadwick se hizo un autogol. Así evidente. Salió el día Por siguiente eso, a rectificarse a sí mismo. Por eso. O sea, una cuestión, de hecho, hoy día está en una radio amiga, como se dice, hablando del mismo tema, y hay un dirigente del colegio de profesores, y él dijo, a mí ya me la dio en bandeja, pues yo voy a hacer mis paros en marzo en camiones y no le voy a decir nada ahora que le gustan los paros de camiones. Que se va a marchar con la Panamericana ahora. Obviamente, muy mal, pierde el rol de mediación institucional propio de un ministro de Estado.
mal de estrategia, yo creo que también mal de fondo, pero yo creo que también nos tiene que servir para reflexionar como sociedad lo que tú ahora estabas preguntando, o sea, cómo muchas veces le pedimos a las autoridades que hagan tal o cual cosa dependiendo si están a favor de mi posición y no tomamos conciencia justamente de la mediación institucional que ellos tienen que desempeñar. Yo creo que los desbloqueos de camino, de lo que sean, independiente del tema que sea, tendrá que verse caso a caso, con prudencia, pero lo que no puede hacer, me parece a mí, es que los mismos que ahora le dicen al gobierno cómo dice eso, después aparezcan diciendo, como pretendiendo que sea un movilizado más, y al revés, pues el gobierno que ha sido tan crítico con las movilizaciones no puede decir esto, porque no solo está mal más allá de la oposición, está mal porque nuevamente su rol no es ese, pues su rol es ser gobierno de todo y no solo de alguno, y obviamente que uno puede entender, a mí me pasa, yo entiendo que el ministro de Estado por su posición tenga una cierta como, no sé, sensibilidad, afín, una simpatía a los camioneros, pero da lo mismo, o sea, él no puede hacer eso. Yo no creo que sea, o sea, yo creo que es bueno, evidentemente es un error, además decirlo. Yo creo que es un error que está teñido por dos cosas que se dijeron acá recién. Uno, por el profundo clasismo que tenemos como sociedad, y dos, precisamente por la consideración o la comprensión del pueblo mapuche como externo. ¿A qué voy? Cuando tú entiendes que es un externo que te ataca, de alguna manera, tú justificas, pucha, se están defendiendo. O sea, ya Mayol fue 10 pasos más allá, saquen las armas que acá hay legítima defensa. Cuando tú sientes que es un tema interno y más bien donde puedes dialogar, independiente de las formas y todo, pero como es el tema de la educación, como es el tema de Aysén, como es el tema de los pescadores, tú dices, son los nuestros, automáticamente aparece el discurso de, no, pues esto está mal, porque esto lo podemos conversar. ¿Ya? O sea, yo creo que ahí está la expresión más clara de la negación del pueblo mapuche como interlocutor político. ¿Ya? Pero que ahora, de hecho es que no hay un interlocutor político. Pero independiente de la sí. Pero es que yo quiero agregar una sola cosa, porque independiente de la cantidad y de la desarticulación del pueblo mapuche, ¿no? Está bien, ya hay un tema. Pero ahí tú estás negándolos, absolutamente. Y yo creo que eso responde. ¿Ya? Por eso está la simpatía con unos y la antipatía con otros. Dicho eso, yo no sé qué podemos esperar del gobierno, pero el autogol es brutal en términos de que efectivamente este año va a ser un año marcado por movilizaciones y ya no va a ser solo los estudiantes, va a ser, va a ser la salud, Diego, pero va a ser Feirina. Eso también tiene que ver con la incapacidad del gobierno, de este gobierno en este caso, de establecer mecanismos de negociación, porque siempre pareciera ser que se tiene que llegar al nivel más extremo de violencia para que haya reacción. Entonces, bueno, se supone que el Estado tiene que garantizar cierta democracia y funcionamiento de la institucionalidad. Entonces uno espera que la autopista esté liberada y uno espera de que no secuestren el puente de Aysén. El tema es cómo es que llegamos hasta allá. El tema es cómo es que el Estado no ha sido capaz de generar instancias a través de sus distintas instituciones de negociaciones. ¿Por qué es que se tiene que llegar hasta el nivel más violento para que haya reacción? Eso es bien interesante, que este es un gobierno, una coalición de centro-derecha, que se supone que uno de sus principios más fuertes es el resguardo del, valga la redundancia, el principio de autoridad. Y en este gobierno se ha debilitado como pocas veces eso, tal como tú dices. Hoy día llegamos muy fácilmente, o sea, pasa en muy poco margen, estamos en presencia de movilizaciones. Uno lo compara con los gobiernos de la concertación, la presidenta Bachelet, el presidente Lago, y esto no pasaba tan fácil. Uno puede decir la sociedad ha cambiado, no sé qué, pero mi impresión es que, si bien eso es cierto, o sea, había cierta conciencia de que tú eres el encargado de las reglas, del orden, y yo creo que aquí ya se baja la pelea primera como un agente más. Y aquí eso se perdió hace rato, o sea, en ese sentido yo creo que estamos viendo las consecuencias de lo que ha pasado los últimos años. No, en ese sentido. Oye, yo se lo pongo desde otra perspectiva, mirándolo así, haciendo abogado del diablo. ¿No habrá también una pérdida de cierta conciencia ciudadana, donde todo movimiento quiere tenerlo todo, y donde su exigencia, donde el mínimo está muy, muy alto y es casi intransable la negociación, que se perdió la capacidad de negociación y que finalmente se reclama desde una perspectiva bastante, aunque sea movimiento, bastante individual, sin pensar de que hay otros intereses, y no estoy pensando en intereses necesariamente de empresariales, no, intereses de otras comunas, de otros sectores. Yo comparto eso, yo soy de los que es bastante escéptico cuando se habla de o al menos matices, cuando se habla de la famosa como
revitalización de la ciudadanía, que estamos en un nuevo concepto de ciudadano. Ojo, es decir, el ciudadano no solamente el que está consciente de su derecho y pide, que es importante, sino el que es capaz de pensar en lógica de interés general, de bien común, de no pensar solo en sus intereses y de tener conciencia de que así como pide, tiene que entregar. Y yo cuando veo todos estos movimientos sociales, a mí también eso me hace mucha fuerza. O sea, estamos en una sociedad en que el concepto de ciudadano ha perdido mucho lo que enuncia Nivaldo. A mí me hace mucho sentido. Yo no estoy yo creo tan que de acuerdo. eso es una, no sé cómo decirlo, no se me ocurre ninguna palabra Falacia. decente para decirlo, una falacia Un exabrupto, que no es esa la... peor todavía. No, porque el típico argumento de que la ciudadanía está mal es este argumento de que está No, segregada y sí, que... no, de que que está solo, mal. sí, pero Matizar el famoso sí, bullicio, sí, eso es. perfecto. De que solo pide, de que, o sea, ¿por qué le vas a pedir otra cosa? O sea, aquí la noción es que la ciudadanía se construye desde ciertos deberes, que es verdad, pero de que la ciudadanía solo la vamos a construir en torno al quehacer político y por lo tanto bastan solo reformas políticas para canalizar el conflicto y bastan solo cierta cohesión o cierta exigencia de deberes políticos a los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa? La ciudadanía y la profundización de la democracia como tal responde, creo yo, a una idea muy sencilla, compadre. Todos los ciudadanos somos iguales en dignidad y derechos, ¿verdad? Por eso la educación, por eso la salud, por eso estos temas son tan importantes, el trabajo. Porque finalmente yo mi ciudadanía no la constituyo cuando voy a votar una vez cada 4 años, no la constituyo cuando salgo a marchar. ¿Cuándo la constituyo? Cuando yo siento que mi trabajo aporta al bien social. Cuando tú me dices que mi trabajo vale 190 lucas mensuales, ¿qué aporte hago? Cuando tú me dices que yo no puedo acceder a la misma educación que todos, o que yo no tengo un espacio público donde puedo encontrarme con todos y por lo tanto me siento igual a todos, mi ciudadanía se ve disminuida. Cuando yo no tengo derecho a salud como todos, mi ciudadanía... Entonces, Claro, ¿cómo yo construyo ciudadanía? Entonces, Primera, ¿cómo yo- segunda, tercera. ¿Cómo yo le pido a una persona que opte por el bien general cuando finalmente todo el discurso y toda la construcción institucional, tanto desde lo político más en el sentido más puro de la palabra, como de estos elementos que van constituyendo lo político del ciudadano, no lo hacen entenderse como sí, ciudadano? yo también discrepo un poco en el sentido de que aquí no existe mucho el bien común. O sea, el interés público en Chile realmente no se expresa en la actividad política, etcétera. A mí me parece absolutamente normal y razonable de alguna medida que los ciudadanos velen por sus intereses. Chile es una sociedad muy desigual, todos lo sabemos, pero también poco generosa, en el sentido que todos los accesos a tus bienes y servicios dependen un poco de ti. O sea, si tú pierdes tu sueldo, pierdes salud, pierdes educación, etcétera. Entonces, es obvio que los ciudadanos tienen sus reclamos sectoriales, por así decirlo. El tema es qué está pasando a nivel del Estado, y yo siento que los ciudadanos lo único que piden al fin del día, tratando de generalizar lo que pasa detrás de cada movimiento social, es que el Estado garantice ciertos derechos. Y eso es lo que no está sucediendo. Eso es lo que no se está leyendo correctamente. Entonces, me parece normal y razonable que haya movimientos sociales. Es cierto, hoy en día se pide más, pero también porque se puede y se debe pedir más. O sea, yo agradezco que hoy en día la ciudadanía, las generaciones quizás más jóvenes, estén dispuestas a salir a pelear a la calle. Yo creo que también responde a lo que fue el modelo transicional, en un cierto modelo de mercado que no se podía alterar. Pero hoy en día, evidentemente, eso ya no es razonable y nadie está dispuesto a volver a pagarlo. Pero Entonces, mira, me parece yo normal. estoy de acuerdo con que, dadas las circunstancias sociales que vivimos en Chile, particularmente la desigualdad escandalosa que presentamos, es normal que haya movimientos sociales. Y de hecho esperable, o sea, y podrían ser los conflictos aún más agudos. Hay Y muchas cosas que razonable, podrían porque estallar si no- de un momento a otro. si no, ¿quién se hace cargo yo de estoy eso? de acuerdo, y yo también considero que obviamente la preocupación por lo público y los ciudadanos no se agota en la política formal ni en electoral. De hecho, la participación implica un compromiso bastante más amplio que eso, y uno hace política y construye sociedad en las distintas comunidades de que participa. Pero precisamente por lo mismo, como yo veo con buenos ojos que durante los últimos años se ha despertado una crítica a esta sociedad articulada en torno a puros derechos individuales y al puro yo, justamente bajo esa perspectiva es que yo creo que no solamente tenemos que compartir el diagnóstico, sino que también ser capaces de que eso no nos lleve a dejar de pedirle a los ciudadanos una preocupación justamente, no solamente por sí mismo, sino por el que está al lado. Yo en ese sentido es que veo con preocupación cuando se dice la ciudadanía despertó, porque yo creo que eso hay que matizarlo. Ha despertado en cuanto a la conciencia de sus derechos, está muy bien que se pida, pero ¿cuál es el problema de esa postura llevada al extremo? Es que no está dispuesta a escuchar al otro, a dialogar, y que los mínimos que se ponen para el canal institucional son muy altos. Eso- Desde ese punto de vista es que a mí me preocupa No hay, cuando... perdón, es cuando que no hay no, canal es que institucional. no. Ojo, Y no es los mínimo. movimientos sociales suben y la movilización social, así la masa sube, cuando tú no tienes un canal que, valga la redundancia, canalice el conflicto. No hay válvulas de escape. Bueno, no hay ninguna estamos metiendo la cuestión debajo de la alfombra. Y- Entonces y- tú tenías un aparte sistema político existe- con yo un binominal comparto- que está empatado a nivel de partes, que está empatado con las leyes de quórum.
que en el fondo mover una ley es imposible. Entonces, finalmente es una minoría la que Pero- decide. aparte cualquier pero yo en cambio. eso, ojo, es que ¿sabes lo que yo quiero? Mira, a mí, yo siento de repente que acá, tú dices, bueno, se exige mucho. Pero No, si no. uno compara, te lo pongo desde este punto de vista, la educación, las universidades públicas, los rankings a nivel internacional son rankings muy malos y el costo es incomparable. Entonces, yo siento que en Chile se considera mínimo, o sea, considera mucho algo que es básico y fundamental. Entonces, no, a mí me parece que está bien que los ciudadanos se despierten. Además, porque en Chile lamentablemente se ha instalado esta lógica de que tú tienes que pedir lo máximo para obtener Claro. lo mínimo. Entonces, claro, si tú exiges lo mínimo, obtienes nada. Es la lógica de la negociación Pero- colectiva. pero, Yo sí. me aguanto hasta que está la huelga ahí, y ahí recién es cuando en verdad se negocia. Y es lo que tú ves también a nivel de gobierno. Reaccionan cuando tú tienes el ESCOBAN, Aysén, reaccionan cuando ya... Pero ojo, sí, yo estoy dando un nivel distinto porque yo los problemas estructurales que ustedes denuncian, yo los comparto. Yo justamente creo que hay que fortalecer la comunidad. Yo creo que el tema político con el binominal, tarde o temprano, se va a caer. Eso es muy bueno para la sociedad. O sea, yo hablo del riesgo de enaltecer, sin matices, un concepto de ciudadanía que no tiene presente sus deberes, que no piensa en el otro. Que yo sí Es que creo no es que tienen piensen presentes no sus es que no piensen en el deberes. otro. No es que no piensen en el otro. Yo ahí creo que es donde creo que... O sea, no es que no piensen en el otro. Piensa en lo que puede pensar. Digo, yo veo a los viejos de Infocap. Ganan el mínimo, van a estudiar. O sea, no no le tienen pidáis... posibilidad pero ojo, de pensar en el pero- otro. O sea, Pero, a ver, no es que no tengan posibilidad. No estoy hablando de un egoísmo. No, posibilidad en el sentido que la vida, la cotidianidad no les dé, no Pero les no deja está ni... Tú te preocupas de lo que te puedes preocupar y La hasta dónde- subsistencia te ahoga. hasta donde te Luchar por la alcanza. subsistencia te ahoga. Pero, claro, pero hasta donde te alcanza tu horizonte. Mira, nuestros alumnos estudian 9 meses. Y para nosotros es un desafío mantener los 9 meses estudiando porque tú no te proyectas tanto tiempo. Es así de sencillo. Entonces, ¿te preocupas por el otro? Sí. ¿A qué nivel te preocupa? Y tú vas a los campamentos y tú te das cuenta que las redes sociales dentro de los campamentos son mucho más potentes que en muchos lados. Pero porque es el que tienes al lado. No le pidas a él que entienda, no le pidas bien común, universal a un tipo que está luchando por otras cosas. Pero aparte, mira, ¿a qué te refieres con tengo que obligaciones? terminar, Porque ¿eh? yo sí siento que los ciudadanos cumplen con sus obligaciones. O sea, la mayoría de los ciudadanos chilenos sí cumplen. No, yo tengo mis Dentro serias del marco dudas, yo legal, tengo mis no. serias dudas. Dentro del marco legal, No, o sea, todo mira, el para mundo cerrar el se... punto, sí, lo que dice Diego yo lo conozco y no lo conozco solo por trabajo en voluntariado, lo conozco por situaciones que saben mi familia, o sea, a mí el tema del abuso me llega de cerca. Mi único punto es, ojo, la ciudadanía implica no solamente pedir, sino que también ser capaz de entregar. Y hay una disposición que yo creo que a veces no estamos poniendo a la vista. Y todo esto a partir de la pregunta de Nivaldo, cuando dice, ¿estamos hoy día los ciudadanos dispuestos a dialogar y acceder a nuestras posiciones o solo vamos a estar pidiendo algo y no vamos a escuchar? Si ese es mi único punto que yo veo entiendo hoy tu día que punto. se da poco. Lo que pasa es que a mí, se da poco. yo siento que Chile no ha alcanzado ese nivel de país completamente asistencial como para que uno pueda considerar que hay demasiadas hay abuso. solicitudes. Sí, exacto, No, más solicitudes. estoy de acuerdo. Bueno, será hasta la próxima. Queremos terminar y agradecer a nuestro invitado, a Patricia Morales, presidenta del PRO, hay que decirlo, pero sobre todo, subrogante, Mucho no, orgullo. pero sobre todo directora ejecutiva de la Fundación Progresa. A Claudio Alvarado, abogado director de contenido de Idea País, y también a Diego Navarrete, abogado director de la Escuela Sindical de Infocap. Será hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Chao, chao. Gracias a ti. Agenda propia por biobiochile.tv.